En este video quiero hablarles sobre las funciones logarítmicas, pero no tanto en el aspecto técnico, ni sus propiedades, ni su caracterización, sino cómo nosotros percibimos el mundo, digamos, cómo funciona nuestra mente, que es muy similar a las formas logarítmicas, digamos, en cómo comparamos magnitudes, por ejemplo. Si yo les pregunto en este caso, ¿cuál es más diferente entre sí? O sea, ¿quiénes son más diferentes? Digamos, estas barritas rosadas o estas barritas celestes. ¿Cuál ustedes perciben que entre ellos hay una gran diferencia? Entonces ustedes pueden notar que se percibe mucho más, como más la diferencia entre estos que son pequeños, que entre estos que son más grandes, que están en otra escala, ¿no? Pero ustedes pueden comprobar que la distancia entre ellos es muy similar. Esta medida acá, si pongo acá esta medida, van a ver que es casi la misma. Esta forma de comparar magnitudes según la escala en que se encuentra, ¿verdad? Otro ejemplo bastante ilustrativo de lo que estoy exponiendo sobre cómo nuestra forma de percibir el mundo tiene esa analogía, digamos, con las funciones logarítmicas, ¿no? Es nuestra forma de razonar las cosas, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuál es el número que está entre el 1 y el 16, ustedes pueden pausar el video un rato y pensar cuál es el número que está entre el 1 y el 16. Si ustedes ya tuvieron una educación así formal en matemáticas, es muy probable que piensen de forma lineal y no en forma logarítmica, que es como naturalmente pensamos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor dicen que el 8 está entre el 1 y el 16. Entonces, porque acá es 8 y acá es como la misma distancia entre el 1 y el 16, que está como la mitad. Entonces, pensar de forma lineal, pero el cerebro no funciona así. Si ustedes le preguntan a un niño pequeño, que por ejemplo ya sabe contar, cuál es el número que está entre el 1 y el 16, probablemente les diga que el 4. Porque va a pensar que si yo multiplico el 1 por el 4, me da 4, y si multiplico el 4 por el 4, me da 16. O sea, esa es la forma como logarítmica de pensar, ¿no? Entonces nos va a decir, curiosamente, que el 4 es el que realmente está entre el 1 y el 16. Que está en la escala del medio. Es como, es como la escala, la banda de escala que está entre estas dos. Otro ejemplo así ilustrativo que quizás a algunos les llame más la atención es, por ejemplo, si comparamos una empresa gigantesca de estas multinacionales, por ejemplo, que supongamos que facturan 5.000 millones de dólares, y supongamos que pierde, por ejemplo, 1% en un año, en un tiempo de un año. Entonces eso le representaría 50 millones de dólares, por ejemplo, a esta empresa, ¿no? Y supongamos que otra empresa local así pequeña que, que gana esto en un año, supongamos que pierde esto, pierde 1%. Y eso se transformaría apenas en 0,005 M, o sea, 5.000 contra 50 millones. Pero viendo la diferencia lineal es enorme. Esto es muchísimo más que esto, ¿no? Pero en porcentajes, viendo logarítmicamente, es lo mismo, ¿no? La escala en que, la proporción en la que perdieron, ¿no? O sea, esa es la idea de cómo funciona esto de las escalas logarítmicas. También, por ejemplo, en la música. Las músicas se basan en escalas logarítmicas. Por eso es que cuando percibimos esa armonía, nuestro cerebro es como que, o sea, percibe esa armonía dentro de la música, ¿no? Porque coincide con la escala logarítmica. Aquellos que tienen cierta edad, que por ejemplo sus padres habrán usado unos libros que son las famosas tablas de logaritmos, que es un invento de este señor que notó algo muy interesante con respecto a las propiedades de potencia y de suma de los números, una relación entre ellos. O sea, ¿cuál es la idea principal? Si yo tengo un número elevado, digamos número a elevado a un número m, y lo multiplico por otro número de la misma base a otro número n, esto es igual a elevado a m más n. O sea, acá tenemos una multiplicación y esto se convierte por acá en una suma. O sea, esta propiedad es lo que le llevó a notar esto, que si yo construyo una tabla de esta forma y sumo los elementos que están a la izquierda, puedo calcular la multiplicación del lado de la izquierda, de la derecha. Por ejemplo, si yo sumo el 1 con el 3, voy a obtener el 4, que está por acá. Entonces, si yo quiero calcular la multiplicación del lado derecho, veo cuáles son los números del lado derecho que corresponden con esta suma que estoy haciendo: el 1 con el 2 y el 3 con el 8. Entonces, si yo quiero multiplicar 8 por 2, me tiene que dar lo que está aparejado con el lado izquierdo en la suma que me dio 4, bueno, que es esto. O sea, 8 por 2 debe ser 16. Y de este lado, 1 más 3 es 4. O sea, este aparejamiento me permite multiplicar números extremadamente grandes, por ejemplo. En este caso es algo bastante sencillo, ahora se podía hacer a mano o de memoria incluso, ¿no? Pero cuando tenemos números extremadamente grandes, el problema es
eh, bastante tedioso hacer estas multiplicaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea principal de esas famosas tablas de logaritmos que teníamos, que usaban nuestros padres o en algunos casos ya nuestros abuelos, ¿no? Y que tenían que manejar este concepto para usar esa tabla. Entonces, más generalizadamente podemos decir que del lado izquierdo, si colocamos esta tabla con una progresión aritmética de razón D, ¿verdad? Y del lado derecho ponemos una progresión geométrica de razón R, todos los términos por aquí. Entonces, sumar del lado izquierdo los términos equivale a multiplicar del lado derecho. Entonces, lo que se le ocurrió a Napier es usar una progresión geométrica muy cercana a 1, por ejemplo 0,999, y calcular las potencias, ¿no? Calcular el número, coma, todos los decimales. Entonces, si yo tengo un número extremadamente complicado de multiplicar, qué sé yo, por ejemplo, 8537 por 7321, sería un número bastante complicado de multiplicar. Imagínense que son ustedes, por ejemplo, contadores en el siglo XVIII y tienen que hacer constantemente muchas multiplicaciones como esta. Entonces, la idea aquí es usar esto. Entonces, si yo quiero hacer esta multiplicación, vengo acá, busco estos datos, estas cifras del lado derecho, busco dónde están, busco su equivalente del lado izquierdo, que sería una progresión aritmética, hago la suma, veo dónde me lleva esta suma y veo la multiplicación, el resultado de esta multiplicación. Entonces, algo que ahorró o facilitó muchísimo el cálculo de gran cantidad de multiplicaciones. Era ya, con unas pequeñas tablas ya tenías algo bastante potente, como si fueran las actuales calculadoras, ¿no? Pero de una forma mucho más analógica, se podría decir, ¿no? Bueno, eso que vimos es algo muy interesante de la historia de las matemáticas de Napier, que ustedes pueden ver por ahí. Hay mucha información en internet, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación con los logaritmos y esa tabla, esa idea que tuvo, ¿no? Entonces, si yo considero esta ecuación exponencial, no, b elevado a x es igual a a, entonces yo defino esto: el logaritmo en esta base b de a es igual a x. O sea, x es el número al que tengo que elevar b para que me dé a. Entonces, ¿cuál es la relación en esa tabla? En esa tabla, del lado izquierdo, todos los valores eran estos. Estos son el lado izquierdo de esa tabla que vimos. Y este es en el lado derecho. Así de simple es la relación que existe entre esa forma de progresiones geométricas y aritméticas y la función logarítmica. Es así como se define. O mejor dicho, es así una de las formas en que se define, porque hay otras definiciones de otras ópticas de la matemática, ¿no? Pero esta es una bastante aritmética.